Bueno, la doctora Mónica Pinto, es un gusto para mí presentarla, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, enseñó Derechos Humanos y Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho como profesora titular y se desempeñó en diversos mandatos en Derechos Humanos para las Naciones Unidas y la OIT. Una gran amiga del Instituto de Derechos Humanos, Mario Abelamaya. Doctora Pinto. Un honor para mí estar con ustedes esta noche. Y como dijo Lucía, creo que hoy es un día de, no sé si de celebración. A esta altura probablemente porque el color del pelo me cambió, yo diría que es un día de duelo. Es un día de profundo duelo. La consigna de memoria, verdad y justicia, que es lo que Lucía me dijo que íbamos a hablar esta noche, yo creo que resume de alguna manera lo que los pueblos buscan después de periodos de sistemática y generalizada violación de sus derechos, de los derechos humanos. Una búsqueda que resulta necesaria para poder arreglar cuentas con el pasado de alguna manera, pero que también resulta necesaria para poder pensar en un presente y en un futuro que no nos exponga a los mismos riesgos del pasado. Un pensador, un intelectual francés, Jacques Legault, decía que la memoria busca salvar el pasado para servir al presente y al futuro. Hagamos que la memoria colectiva sirva a la liberación y no al sometimiento de los hombres. Y yo creo que esta búsqueda de la memoria fue una decisión política y fue también la construcción de una serie de herramientas de derecho. Cuando ocurre el golpe del 24 de marzo de 1976, el mundo de los derechos humanos estaba bastante más deshabitado que está hoy. Tenía escasas normas jurídicas en vigor y la conciencia de quienes estábamos y ya éramos mayores de edad no estaba tan fervientemente trabajada como lo está hoy. Es cierto que había pasado el Holocausto, pero es cierto también que las víctimas del Holocausto tardaron mucho tiempo en mirar para adentro y sacar aquello que les había sucedido. Es cierto también que había una convención muy importante, que era la Convención de Genocidio, y que la Corte Internacional de Justicia se había permitido, así, salteando por encima todos los procedimientos conocidos, decir que esa era una convención que obligaba a toda la humanidad, más allá de que alguien lo hubiera ratificado o no, y que incluso obligaba antes de entrar en vigor. Básicamente porque era una convención que lo que hacía era deslegitimar, transformar en delito, a partir de ese momento, lo que ya había sido antes, la conducta del genocidio. Nuestra Argentina del 76 terminó en el 83, cuando el 30 de octubre hubo elecciones, 31 de octubre hubo elecciones, y cuando el 10 de diciembre de 1983 asumió el gobierno el presidente Alfonsín, el presidente que los argentinos habíamos elegido. Y fue justamente la política de Raúl Alfonsín, presidente de la República Argentina, la que sentó los primeros mojones de lo que hoy son las herramientas de la justicia transicional. Cuando Alfonsín decide, en un periodo cortísimo después de su asunción al poder, instaurar una comisión de investigación como la CONADEP y ordenar el procesamiento de quienes habían sido responsables por los hechos del pasado, comenzó a iluminar un camino que fue muy largo y que fue muy complejo. Esas decisiones que fueron un ida y vuelta de ensayo-error en un mundo que no conocía de este tipo de herramientas, que solamente había asistido a los juicios de Nuremberg, que fueron juicios militares, que fueron juicios que fueron establecidos por aquellos que ganaron la guerra y que nos dieron un legado que nos permitió después seguir andando. No estoy cuestionando eso, pero estoy señalando que nada de lo que había ocurrido antes estaba o ayudaba a trabajar lo que nosotros estábamos enfrentando. En ese momento
Alfonsín toma dos decisiones que son complejas, que fueron la comisión de investigación, esa comisión sobre la desaparición forzada de personas, que no fue la primera en el tiempo, pero que la historia tiene reivindicada como la comisión de investigación, aquella que produce el despegue, el despegue de las comisiones de investigación. Y esa comisión fue una comisión que tardó 9 meses, el tiempo de un parto, de un alumbramiento, para producir un informe que fue histórico, el Nunca Más, un informe que fue mucho más allá de que quienes integraban la CONADEP pensaron que iban a poder decir. Un informe que consiguió señalar que en la Argentina había existido un plan sistemático de violación de los derechos humanos. Que cada una de las fuerzas militares que habían actuado en ese momento había tenido una cierta dosis de autonomía para definir qué era lo que iba a hacer, qué víctimas iba a tomar y cuál era el destino de sus víctimas, fueran ellas personas o bienes. Esa comisión tiene un legado importante, y ese legado importante es que produjo un acceso especial a la verdad. La comisión de investigación, la CONADEP, produjo un relato honesto de lo que había sucedido hasta ese momento. Y eso es un valor importante, no solo para la Argentina de la década de los 80 y para nosotros hoy, sino que es un valor importante en las comisiones de investigación en general, porque se impide que la historia sea reescrita. Por eso cuando hay intenciones de reescribir la historia, todos saltamos y nos sublevamos ante estas intenciones. La segunda medida fue el procesamiento que en la Argentina no había tenido lugar jamás. Un procesamiento que supuso que quienes estaban sentados en la Cámara Federal de ese momento actuaran en plenario para poder, por primera vez en la historia, procesar, castigar y condenar a quienes por derecho correspondía por aquellos ilícitos que habían cometido en el ejercicio del poder público. Suma de poder que habían tenido en ese momento, los colocaron en una situación muy especial para poder, para la comisión de los delitos. Y esa sentencia de la causa 13, esa sentencia que sale el 9 de diciembre de 1985, y que luego va a ser confirmada por la Corte el 9 de diciembre de 1986, en la sentencia que va a señalar el camino de una parte importante de lo que los argentinos y quienes habitaban en este país habían transcurrido desde el 24 de marzo del 76 e incluso diría yo desde bastante antes. Al final del día, con sus giras y con sus vueltas, el gobierno argentino que inicia ese 10 de diciembre del 83 es un gobierno que no solamente coloca la Comisión de Investigación y los Procesamientos, sino que está vinculado por tratados de derechos humanos y que instala una democracia de derechos. Esa democracia de derechos que nosotros reivindicamos desde ese mismo 10 de diciembre de 1983. Ese fue el camino, el que empezamos en esa época, y hoy gracias a ese camino existen obligaciones jurídicas reclamables de investigar, de procesar, de castigar. Hay un derecho a la verdad que fue consagrado en las Naciones Unidas y en el mundo. Esta tarde en una conversación con Green Garbo, que fue la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General del Derecho a la Verdad, yo le recordaba que estábamos en un 24 de marzo, que es una fecha asiaga para quienes estamos en el continente americano. No solamente fue el golpe de Estado, fue el día que asesinaron a Monseñor Romero en El Salvador, y es el día que las Naciones Unidas consagraron como el Día del Derecho a la Verdad y las víctimas de las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos. Sin embargo, creo que la pregunta hoy es otra, no es la pregunta del derecho. La pregunta es la que hace, es la que se refiere a lo que decía Jacques Le Goff. ¿La memoria colectiva sirve a nuestra liberación? ¿Sirvió a nuestra liberación? ¿O solamente nos hizo más dependientes de lo que éramos?
Yo creo que la respuesta no es sencilla. La respuesta no es sencilla de ninguna manera. A la comunidad argentina le llevó mucho tiempo, mucho tiempo. Y cuando hablo de la comunidad argentina, hablo de la comunidad más grande de los que están hoy aquí, la comunidad más grande de las familiares de las víctimas, la comunidad más grande de aquellos que militan políticamente. A esa comunidad argentina más grande, a la que todos también pertenecemos, le tomó más de 30 años saber que eso que había sucedido en la Argentina entre el 76 e incluso antes, hasta el 83, era una rotunda violación de derechos. Le llevó mucho tiempo saber que eso estaba mal, que había privado a los mecanismos de la democracia de actuar, que los jueces no tuvieron actuación para decir que las cosas estaban bien o que las cosas estaban mal. Y además que habíamos vivido un momento en el cual quienes estaban protagonizando el ejercicio del poder se habían arrogado facultades casi esenciales, decidir sobre la vida y la muerte de los argentinos. Y yo creo que ese tiempo que le llevó a la comunidad argentina darse cuenta de que esto era para todos, que con esto no se pueden hacer bromas, eso es un pasado que todos tenemos que recordar con reconocimiento, todavía le falta. Es un ejercicio que no está cumplido, que no está completo. Y le falta porque todavía seguimos discutiendo son nuestros y no son de ustedes, y hay que reivindicarlos de esta manera y no de esta otra. Y creo que el mejor homenaje que podemos rendir a todos aquellos que en ese último golpe de Estado de la Argentina, e incluso antes, fueron víctimas del poder del Estado, que fueron víctimas que no pudieron ser llevadas ante ningún juez, que vieron su vida cegada, que fueron desaparecidos, que les fueron robados sus hijos. Todas esas personas, no se saben las desaparecidas, todas esas personas exigen, nos exigen a nosotros como un ejercicio ciudadano, el 24 de marzo de cada año no sea simplemente el acto de decir tendríamos que haber ido a la plaza y no fuimos, y no lo digo por lo que dijo Lucía, sino por aquellos que tienen la plaza como propia, sino que todos hagamos un profundo duelo. Un duelo y un compromiso personal e institucional de que nunca más. Solamente así es probable que nuestra democracia, que está creciendo a los golpes, pero que se ha mantenido en 45 años, esa democracia pueda crecer más robusta y que nosotros podamos decirles no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos, que el gobierno y el pueblo de la Argentina, con posterioridad a este espectáculo tan asiago que nos sucedió, tuvo reacción y tuvo inteligencia para plasmar instrumentos y mecanismos que permitieran que las responsabilidades pudieran ser solventadas y que la verdad se hiciera espacio en esa sociedad. Sin verdad no hay justicia, sin memoria no hay. Gracias, querida Mónica, impecable como siempre y tan racional lo que estás diciendo y tan profundo, que es muy importante que nos llevemos eso hoy. El nunca más tiene que ser como la Biblia, tiene que ser como esa guía permanente, porque siempre, siempre va a haber peligros. Quizá no del mismo tipo que el que tuvimos, posiblemente otros, pero graves, y que pueden dañarnos como seres humanos, como república, como nación, como comunidad. Y es muy importante tener presente el valor de la libertad y el valor de la democracia, para que nunca más. Gracias, mi querida. Bueno, ya está Changi por acá,
Changi, le vamos a dar la palabra. Estoy haciendo malabares. Yo sé que venís de un acto, sé que estarás un poco cansado, pero bueno, la militancia amerita. El cansancio se deja a un costado y se continúa. Así estamos acostumbrados los militantes. Bueno, ya estoy con ustedes. Discúlpenme los apurones, la informalidad, pero tenía que compaginar todo este rompecabezas. Ustedes saben que yo nunca estructuro lo que voy a plantear. Hace 62 años que planteo lo mismo. A veces bajo 1 o 2 capítulos del discurso, otra vez el quinto o el sexto. Y en todo caso, las únicas modificaciones que hay, que generalmente las usaba cuando eran presenciales, es que la forma en que las planteaba, de acuerdo al público que estaba. Pero bueno, eso es cuando vos le podés mirar la cara a los que están. No pasa en estos momentos, en este último año largo que ya llevamos de Zoom. Pedido las disculpas del caso, yo les diría que este 24 de marzo, día de la memoria, de la verdad, de la justicia, para serles sincero, yo creo que ni verdad, ni memoria, ni justicia. Yo creo que hay que poner todas las cartas arriba de la mesa, muchachos, y hacer unos análisis profundos, porque cuando los relatos se superponen y se contraponen y distorsionan la historia, tal vez por torpeza de aquellos que debieron defenderla o que debimos defenderla y no lo hicimos con la suficiente energía, es como para replantearse toda la película. Miren, yo generalmente cuando hablo a partir de mis vivencias, consciente de que tal vez esa misma vivencia uno la miró desde una punta del mostrador, otro de otra, y entonces se marcan algunas diferencias. Pero me da seguridad en las cosas que digo, porque las vi, participé. En las otras, hubiera querido estar, me tengo que remitir a los libros, de la misma manera que ustedes. Es decir, yo querría saber realmente cuáles fueron las causas que lo llevaron a Lema al suicidio, pero tengo que ir a los libros. Querría saber realmente qué pasó con la Semana Trágica, que según el libro que agarre es una película que va a estar controvertida, pero bueno, tampoco puede ser. Querría tener los detalles y las vivencias del golpe del 30, que es donde se señala que empieza todo el ciclo de golpe e inestabilidad en Argentina, pero yo no había nacido todavía en ese entonces. O sea que mis vivencias realmente arrancan de mi principio de la militancia en política, que fue el año 58, aunque alguna vivencia tengo de un par de años atrás, porque por lo menos los actos iba, y vivía en una familia donde tenía un padre que era político. El tema de la división de la Unión Cívica Radical en la UCRI y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Pero a partir del 58 ya son vivencias directas. Miren, yo creo que el golpe del 76 tiene antecedentes que van preparando a los argentinos a este tipo de vaivenes. Yo no puedo dejar de recordar, incluso hoy comentaba una anécdota por primera vez en la vida, no sé si hacerlo ahora, sería la segunda. Ustedes saben que en mis épocas juveniles yo fui muy crítico de Balbín. Y tuve más de una oportunidad de discusiones con él, porque a él se lo encontraba siempre en el Comité Nacional. Él garantizó el funcionamiento del partido, su subsistencia en épocas muy duras.
Y yo eso lo empecé a valorar con el correr de los años. Pero bueno, yo recuerdo que un día me levanto y había asumido Monroy como ministro y me volví loco. Saqué un pasaje en colectivo y me fui a hablar con don Ricardo y, bueno, a plantearle y a exigirle de que él exigiera la renuncia de Monroy, etcétera, etcétera. Yo nunca he comentado esto, hasta el día de hoy. Sí, Balbín me escucha y me dice, Monroy ya renunció al partido, no porque no se sienta más radical, sino porque no quería que el partido pagara costos por su actitud. Y a partir de ahí él, o sea, Balbín me comenta algo que yo jamás lo he comentado. Me habla de los contactos que tenía con Perón, que estaba en Madrid, y que tenía su vocero personal que era Paladino. Y Balbín se reunía con Paladino y hablaban sobre la necesidad de garantizar un proceso más o menos democrático en Argentina, de que se volviera a tener esa tranquilidad que el funcionamiento de las instituciones da. Pero Perón le había planteado de que los militares no le daban ninguna confianza, que él estaba dispuesto a entrar en un proceso de ese tipo, pero que la única garantía se la podía dar que un radical llevara adelante ese proceso. Y de ahí sale el tema de Monroy, y de ahí, para no involucrar o ensuciar, digamos, la cosa del partido, Monroy renuncia. Esto me quedó grabado, y si a mí no se me había ido del todo la bronca cuando salí de ahí, pero me quedó grabado en la cabeza. También me quedó grabado en la cabeza cuando se da todo el proceso posteriormente que llega Ilia a partir de una mayoría abrumadora que obtiene en el colegio electoral, porque en ese entonces había colegio electoral. Ilia garantiza de vuelta la legalidad y el funcionamiento de los centros de estudiantes, los principios de la reforma universitaria, legaliza de vuelta los sindicatos y todas esas cosas que sabemos de don Arturo, criticado por la prensa y por la oposición en su momento, con la paloma, con la tortuga, etcétera, etcétera. Y yo estoy absolutamente convencido que los argentinos perdimos en esa época una oportunidad histórica de tener una Argentina grande, de tener una Argentina que realmente pudiera hacer realidad sueños y aspiraciones de los argentinos. No solo porque, desde el punto de vista de la economía, hizo crecer el país el primer año en 10%, 10 puntos, y el segundo año 9.5, y porque empezó a pagar la deuda externa, y porque normalizó mil cosas, y porque garantizó que de la torta de lo que se producía en el país, los trabajadores pasaran a tener el 50%. Yo digo estas cosas, muchachos, porque creo que los golpes de Estado no solo se jugaron cuestiones de quién estaba en el gobierno, si militar o civil, sino que el tema económico, el tema de los grandes grupos económicos y financieros, siempre se ha movido detrás del tema de los golpes de Estado. No han sido ajenos, han sido en todo caso promotores para sacar provecho de eso. Es más, segundo secreto que develo, había discusión entre el radicalismo y el peronismo a través de Paladino, de manera tal de que se iba a garantizar que el peronismo pudiera volver a participar de las elecciones. Estaba proscrito hace muchos años,
Y iba a ser una cosa en etapa. Primero, posibilitarle que participen de elecciones, y segunda etapa, el regreso de Perón. Estas eran las cosas más o menos acomodadas entre el partido y Perón a través de Paladín. Pero resulta que en la elección de medio término, donde el peronismo participa con el nombre de Unión Popular y gana las elecciones, el radicalismo aumenta enormemente su caudal de votos. El peronismo gana, pero no por tanto. Y eso provoca un cambio, pienso yo, en la estrategia que tenía planteada Perón. Y como Perón había tomado un compromiso a través de Paladino, lo mueve a Paladino como vocero, deja de ser vocero de Perón. Y yo creo que esa es la causa, esa buena elección que hace el radicalismo, ese crecimiento electoral que tuvo el radicalismo, el que lo lleva a Perón a subirse un avión y tratar de venir a Argentina, sabiendo que eso generaba un proceso de destabilización al gobierno y la posibilidad de que hubiera un golpe de Estado. Y bueno, el resto ustedes lo conocen, 2 años y 8 meses, un gigante con las cosas que hizo y una historia que todavía no lo ha reivindicado del todo, que lo reivindica como un hombre bueno, como un hombre honesto, pero sigue con la idea de la palomita y con la idea de la tortuga. Y siguen sin darse cuenta que Argentina perdió una oportunidad histórica. El tema económico siempre atrás, muchachos, siempre atrás. Y le había pagado parte de la deuda externa y había tomado el compromiso de que le iba a pagar entera antes que terminara. No pudo ser porque no la terminó, no terminó su gobierno. Y los militares sometieron a un endeudamiento enorme al país, lo que traía aparejado dependencia. Y llegó un momento donde no le prestaban más plata al país, porque el país no daba garantía de pago. Y entonces los militares empezaron a tomar crédito a través de las empresas del Estado y endeudaron las empresas del Estado hasta límites inconcebibles, por ejemplo, yacimientos petrolíferos fiscales. Miren, viene posteriormente el golpe de Estado y los muchachos estos, el reparto de esa torta que había dejado don Arturo en 50 y 50 pasa a ser 70 y 30. 70 y 30. Y el Estado pasa a hacerse cargo de las deudas de 70 grandes empresas. 22.000 millones de dólares a pagar por parte del pueblo argentino para pagar la deuda de esas 70 grandes empresas. El tema económico, la influencia de los grandes grupos económicos y financieros han estado siempre detrás de los golpes. De la misma manera que también esta película de la Escuela de las Américas, del Plan Cóndor y de toda esta estrategia que venía desde el norte. Y yendo puntualmente al tema del 76. Yo escuchaba hoy, se mencionaba como una democracia débil, la que había surgido en el 73, yo creo que es cierto. Que si Perón había manejado grupos de derecha, por un lado, y en simultáneo, otro grupo que yo no llamaría de izquierda, porque además en muchos casos conozco la procedencia y el origen de esos muchachos, más o menos de mi edad,
que participaban de esa época y no venían precisamente de la izquierda, venían del grupo Tacuara, del grupo ultracatólico, ultramontano, etcétera, etcétera. Algunos de ellos hoy son ministros o diputados o senadores. Y revuelan la banderita ahí, la hacen volar como que, no sé, es la izquierda, que es el progresismo. Yo sinceramente me he vuelto bastante escéptico en estas clasificaciones de izquierda y de derecha, porque si izquierda es el kirchnerismo y si izquierda es el Partido Comunista, que en ese momento apoyó Videla, de la misma manera que una buena parte de los jerarcas sindicales peronistas estuvieron en la asunción de Videla, y de la misma manera, para ser absolutamente sincero, algo que todos ustedes conocen, mientras algunos poníamos lo que había que poner, porque ya no habíamos recibido de abogados para defender los presos políticos, en el caso de Santa Fe, yo y Carlos Espina, gran radical, fallecido ya hace varios años, que éramos los que poníamos los garfios, o Felipe Rodríguez Araya en Rosario, o Marito Abel Amaya, petizo, poniendo lo suyo, o Hipólito, que está acá presente, también poniendo lo suyo y corriendo los riesgos. Arede, que ya lo habían liquidado para haber defendido al movimiento obrero frente a las grandes tabacaleras en su momento. Es decir, mientras esas cosas se daban, había otros que se enriquecían en el sur a partir de la 1050 y a partir de sus relaciones con los militares y los negocios que hacían con los militares. Aunque después, con el correr del tiempo y con el correr de los años, parecía ser de que bajar un cuadro, decretar un feriado y plantarse un día diciendo los derechos humanos empiezan a partir de mí y a partir de ahora, inventando el relato, pareciera ser como que eso alcanza y como que eso borra la historia. Y yo creo que los radicales, si hemos cometido torpeza de no defender la historia, tendremos que tener el coraje, la valentía de salir a remar y salir a pelearla en estos tiempos que corren. Miren, afuera de ser sincero, muchachos, porque a mí lo que me preocupa es el presente y el futuro, que al día de la fecha parece como bastante negro en el país. Y en función de esa preocupación creo que tenemos que hacer un sinceramiento total. El golpe de Estado se venía en el 76, es decir, ya Perón había planteado el aniquilamiento de lo que te planteaba ahí de las fuerzas subversivas en Tucumán y había puesto el garfio, y posteriormente Isabel, ya asumida como presidente, junto con el que era ministro de gobierno y después fue candidato en las elecciones contra Alfonsín, ponían el garfio extendiendo el aniquilamiento a todo el territorio argentino. Antes del 76 veníamos de 1.500 muertos, más de 20.000 atentados terroristas. Había un clima muy jodido en la sociedad argentina. Nosotros estábamos despavoridos tratando de evitar un golpe que veíamos que se venía. Pero había mucha gente que estaba esperando y estaba empujando el golpe. No solo por los intereses económicos que estaban, que incidían, que se movían, no solo por los intereses del norte, sino porque realmente, es decir, levantarte un día y al otro día y al otro día para ver qué secuestro había sucedido, cuántos muertos en un atentado, cuántos intentos de copadura de cuarteles militares, que creo que fueron 7 los intentos, más secciones de policía, etcétera, etcétera, asalto al banco, era un clima de mierda. Y tenemos que ser francos en esto, yo no puedo cuantificar qué cantidad había,
Pero sí recuerdo de balcones que tiraban la bandera argentina, la ponían, la colgaban ahí, qué sé yo. Una situación realmente jodida. Y nosotros éramos un puñado de muchachos, de pibes, que previmos lo del golpe, que estuvimos en contra del golpe y que salimos inmediatamente al día siguiente a pelear contra el golpe, después de habernos mandado un canuto de clandestinidad de algunos días. Empezamos otra vez a asomar la nariz, empezamos a, bueno, a discutir, a pelear y a plantear elecciones libres sin proscripciones ni condicionamiento. Había otros que planteaban el camino a la lucha armada y la toma del poder por el fusil. Decían que nosotros éramos liberales, conservadores, etcétera, etcétera. Y yo el gran problema que tengo con esa gente, el gran problema que tengo con esa gente es que llevaron a buena parte de la juventud por un camino que desembocaba en la tumba o en el exilio, de muchachos y de chicas que realmente se metieron en esa porque los embalaron y por convicción, porque eran idealistas eso realmente. Mi problema está con sus cúpulas. Yo sé que eran idealistas porque a muchos de ellos, no solo los conocí, conviví con ellos, fueron mis compañeros de facultad, nos puteábamos en las asambleas, pero después salíamos a tomar un café juntos, incluso jocosamente repasábamos los discursos y los enfrentamientos que habíamos tenido en la asamblea. Yo no puedo dejar de recordar a Marta Samaro, a Blanca, que aparecieron un día flotando en camisón blanco cada una de ellas en la laguna Tutuba. Hay un eco. Yo no puedo dejar de recordar que Navarrito, que era un chiquitito, peticito, peleador, físicamente no tenía con qué aguantarse, pero en la asamblea tenía unos despelotes enormes, que yo debo haber sido el último tipo que lo vio y que habló con él, porque al día siguiente estaba muerto. Yo ya estaba recibido de abogado, andaba con un habeas corpus bajo el brazo, estaba por entrar a los tribunales, lo veo a Navarrito, le digo, loco, que desapareciste de la facultad, ¿dónde carajo estuviste? ¿En La Habana? Porque estaba totalmente tostado, bronceado. Me dice, la puta madre, dice, yo me tostaba y estaba contento por el color, ahora me lo quiero sacar y no me lo puedo sacar. Y de golpe me dice, corre, corre boludo porque te van a levantar conmigo. Y salió corriendo. Y al día siguiente me entero de que lo habían detenido y alojado en la seccional cuarta de policía de Santa Fe, pero durante la noche se había suicidado ahorcándose con un alambre de fardo. Infinidad de recuerdos, de infinidad de amigos que no eran de la agrupación a la cual yo pertenecía, que no eran radicales, pero que tuvieron ese destino y que yo sé que eran buenos pibes y buenas chicas, que eran idealistas. Por eso me la agarro con esa cúpula que mientras los llevaba a la muerte a estos muchachos, que los llevaba al exilio, no tenían problema en negociar con los militares, en reunirse con los militares y en terminar como terminaron ahora, estando vivos y siendo por ahí ministros, diputados, grandes popes, etcétera, etcétera. Ahora, muchachos, jamás se pueden plantear ustedes la teoría de los dos demonios. Eso es una atrocidad. No se puede equiparar el tema de lo que puede ser Montonero, ERP o algún otro grupo armado con el terrorismo de Estado. No se puede caer en ese error y en esa aberración. Ninguno de nosotros pretendía que nos protegiera el ERP, los Montoneros, cualquiera de ellos. Los que tenían que proteger a la ciudadanía era el gobierno,
El Estado te tenía que dar protección. Y cuando del Estado te desaparecen, te secuestran, te violan, te torturan, y muchachos, no pueden equiparar esa película. Yo esto en su momento lo supe charlar con Raúl, no dio para mucho, porque Raúl la tenía absolutamente clara. Absolutamente clara. Una cosa era el terrorismo de Estado y sus responsabilidades. Y otra cosa era el accionar, este accionar equivocado, de aquellos que no lograron su objetivo, pero que hoy parece como que sí lo lograron. Yo no me enteré que en el 83 tomaron el poder bajando de la Sierra Maestra. Yo de lo que recuerdo es que en ese entonces planteaban la amnistía, que Luder hizo campaña planteando la amnistía, que Alfonsín, que nosotros hicimos la campaña planteando el juicio a las juntas. Y sin embargo, hoy pareciera que están los que bajaron de Sierra Maestra. No jodamos, muchachos. Hay bastante para remar. Bastante para remar. Miren, Alfonsín cumplió con lo que había planteado. Con ADEP, el juicio a la Junta, se los invitó a participar, pero ellos tenían que ser coherentes con su posición de amnistía, que después la llevaron adelante en otro gobierno justicialista con Menem, donde los muchachos amnistiaron 2000. Este es un poco el cuadro, muchachos, y hoy estamos como estamos. Estamos mal realmente. Y el futuro pinta para negro. Y nosotros en esa negrura tenemos que prender un fósforo, una linterna, un reflector, tratando de que el sol vuelva a alumbrar un futuro promisorio para el país. Este es el desafío. El mejor homenaje que le podemos hacer y rendirle a nuestros muertos. El mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es no bajar los brazos en momentos de dificultad. Y hoy es un momento de dificultades. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de entender de que el 2021 yo no creo que determine el 2023. Y si no, fíjense en lo que fue en su momento el 2013 y el 2015. No determinaron, pero creo que incide. Y creo que hay una cosa más peligrosa todavía. Creo que el actual oficialismo no puede tener quórum propio en las próximas elecciones. Elecciones donde ya no pueden votar los que están en el exterior, que deben ser un paquete, porque presuponen que esos votos le van a venir en contra. Donde está el rum de que por una cuestión de salud pública, los mayores de edad puedan no llegar a votar. Porque después de las curradas que no han hecho, a los de mi generación, calculan que los votos que vengan de ahí le van a venir todos en contra. Yo en lo personal, hasta tengo serias dudas, no solo de cuál va a ser el sistema electoral que en definitiva tomen. Tengo hasta serias dudas del mismo proceso electoral, porque son capaces de cualquier película. Entonces pienso que el radicalismo tiene una enorme responsabilidad en toda esta cuestión. Individualmente cada uno de nosotros tratar de garantizar que estos no tengan quórum propio. Porque si tienen quórum propio, apaguemos la luz. Ahora, el radicalismo tiene una gran responsabilidad, pero el radicalismo, para poder asumirla, tiene que volver a existir. Tiene que volver a ser visibilizado.
tiene que volver a funcionar en forma autónoma, al margen de las discusiones y las alianzas que se pueda llegar eventualmente a plantear, programáticas o simplemente electorales, pero la Unión Cívica Radical decidiendo como Unión Cívica Radical. Y para que eso se dé, el radicalismo tiene que dejar de predicar democracia para empezar a practicarla hacia adentro, de manera tal de ser creíble hacia afuera. No se puede estar hablando de democracia y durante 20 años gambetear la democracia interna del partido. Hoy nos podemos poner contentos porque, bueno, se empujó hasta lograr que se hiciera elección en algunas provincias. Al margen de los resultados, el partido se logró que se movilizara, pero en simultáneo. Algunas listas bajaron en Córdoba. En simultáneo, la lista provincial en Salta la bajaron, dificultando incluso el armado, con la expulsión creo que de 400 personas del padrón, para que no se puedan armar listas. Y se pudo terminar yendo nada más que en 3 departamentos. En La Rioja nos bajaron la lista provincial anoche, sin dar una explicación, ni siquiera una notificación por escrito, con los argumentos del porqué. Hay que recuperar el partido. Un partido que no puede tener 11 años intervenida la provincia de Santiago del Estero. Y ya van para casi 3 años la provincia de Tucumán. No jodamos. Depuración de padrones. Juntas electorales transparentes. Y respeto irrestricto a la Carta Orgánica cuando te conviene y cuando no te conviene. La práctica plena de la democracia interna del partido que nos haga creíble en nuestra proclama de democracia hacia afuera. Estos compromisos son los que tenemos que asumir, que tenemos que tomar y que tenemos que estar dispuestos a marchar en esa dirección. A pesar de lo negro que pueda parecer el panorama en estos tiempos. No dejarse robar más la historia. Porque de la historia es donde se aprende en función de los errores y de los aciertos cometidos, para no volver a cometer los errores que ya se cometieron. Claridad en saber desde dónde se parte de las dificultades que se tiene, que saber sobre qué se está parado. Y tener una clara idea de a dónde se va, lo que significa tener un plan de gobierno viable, creíble, que nos pueda sacar de esta situación. Este es el pequeño desafío. El pequeño desafío de aquellos que tendrán que sacar fuerza de las convicciones profundas que tenemos. Porque desde el punto de vista de los recursos materiales o de lo que pueda hacer la prensa nacional, no esperen ni una moneda, ni esperen una publicación. Pero yo estoy convencido de que esto es posible. Son epopeyas necesarias, absoluta, imperiosamente necesarias, cuando se juega el destino de un país y el destino de un pueblo. Yo les diría que hay que hacerlo desde la convicción y por la alegría. Yo quiero que recuperemos la alegría el día que vayamos a votar, volviendo a votar por lo que queremos, no por lo que entendemos es el mal menor, que es lo que me pone cara de traste los últimos 20 años cuando voy a votar. Y para esto hay que trabajar todos los días en la medida de nuestras posibilidades. Pero hay que mover las patitas. Y hay que mover las patitas no solo con el tema del Zoom, que habrá que seguir haciéndolo, y el tema de los contactos virtuales. Hay que volver también a lo presencial. Hay que volver a poder mirar a los ojos, a mirar a los ojos al otro y que el otro te vea.
y que en la profundidad de la mirada vea que no nos está jodiendo en un país donde todo el mundo está acostumbrado a que lo jodan. Hay que hacer entender que el nunca más es una pelotudez que genera anarquía, dolor, lágrimas, sufrimiento y muerte. Que las malas políticas tienen que ser suplidas por buenas políticas y que los malos políticos tienen que ser corridos por buenos políticos, pero que la política está en el medio de todo. Hay que salir a hacer docencia en este tipo de cuestiones. Frente a un gobierno que embrutece, frente a un gobierno que corrompe. La corrupción termina con cualquier proceso de izquierda, de centro o de derecha. Aniquila cualquier posibilidad de construcción. Hoy estará oscuro. Llevemos la luz, muchachos. Y siempre por la alegría. Con la idea de que, aunque estemos en un crudo invierno, después de los inviernos crudos siempre viene una buena primavera. A disposición de ustedes. Gracias, Changi. Vamos terminando este acto. Quiero preguntarle a Hipólito si quiere decir algunas palabras de despedida de la conmemoración del 24 de marzo. Gracias palabras de despedida. por esta oportunidad. Creo que es muy importante la labor que estás encabezando con estos encuentros, porque la Unión Cívica Radical, siguiendo una trayectoria histórica, es sinónimo de democracia en la Argentina. Y lo que nosotros queremos y luchamos para obtenerlo es un país con una democracia fuerte, resistente, que tenga sus principios prácticos y que lleve al país a una solución con justicia social para todos y especialmente para los más desvalidos. Muchas gracias, Lucía, y espero que estos encuentros no sean excepcionales, sino que cuantas veces sea necesario puedan ser convocados para escuchar las opiniones de nuestros compatriotas y mucho más cuando, además de compatriotas y demócratas, son correligionarios. Gracias, entonces. Gracias, Hipólito, querido. Muchísimas gracias. Vamos finalizando. Gracias, Mónica Pinto. Excelente, como de costumbre. Gracias por tu paciencia y gracias por haber compartido con nosotros. Changi fogoso, como habitualmente sucede, con su beta política y aguerrida. Dejamos este Zoom con la idea de esto que nos acaba de decir Hipólito Solari Irigoyen, que se nos haga costumbre, que estas convocatorias no sean actividades excepcionales, sino que sean actividades de hábito, porque es importante recordar permanentemente que memoria, verdad y justicia hace que seamos personas que podamos vivir en libertad y en democracia, no torturados, no desaparecidos, no muertos por nadie, sino vivir en democracia y libertad. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta participación. ¿Hay video? ¿Tenemos el videíto? Con amor y
a todos y esperamos vernos pronto.